Sean bienvenidos. Agradecerles en primer lugar el empeño por venir, pese a que nos tocó por primera vez un día lluvioso. Pero bueno, el entusiasmo por estas jornadas superó las dificultades. Quería, en nombre del equipo de la Pastoral Hospitalaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires, además de saludarlos y agradecerles, decirles que estas jornadas son las cuartas que hacemos con esta modalidad. Tienen en primer lugar un agradecimiento para las hermanas de San Camilo, que con muchísima generosidad y disponibilidad, ya por cuarto año consecutivo, durante estos 3 sábados nos permiten usar este tan lindo y cómodo auditorio. Los 3 encuentros, este sábado y los 2 siguientes, tienen como tema algo que eligieron las mismas voluntarias, un equipo de voluntarias que representa a los distintos hospitales. Fueron sugiriendo temas y bueno, hoy comenzamos con algo que sin duda el Espíritu Santo inspiró para nuestra arquidiócesis, el sínodo, que tenemos la gracia de que el cardenal Mario Poli, cuyo lema de ordenación, un corazón que escuche, tiene tanto que ver con este evento este acontecimiento que estamos viviendo en Buenos Aires. Así que hoy, primer día, el tema es el Sínodo de Buenos Aires. Va a haber un primer momento, el señor cardenal va a exponer, y un segundo momento de intercambio. A las 10:15, 10:20 aproximadamente, va a haber un break para tomar un café, como habitualmente, y a posteriori él va a escuchar las preguntas que quieran hacerle. El segundo encuentro va a estar a cargo del presbítero doctor Ernesto Salvia, va a hablar sobre testigos de amor. Es la vida de los santos que tienen que ver con el trabajo hospitalario, los antiguos y también varios actuales. Y el último día, el padre Pepe Ballarino, José María Ballarino, va a exponer el 23 sobre el acompañamiento en el final de la vida, también muy conocido por ustedes. Así que simplemente agradecerles de corazón el compromiso, pedir que sigamos trabajando juntos para colaborar como espacio dentro de la arquidiócesis en este sínodo que nos compromete a todos, y agradecerle nuevamente a la disponibilidad de Monseñor Mario Poli para acompañarnos esta mañana. Así que desde ya muchísimas gracias. Monseñor, un aplauso. Buenos días. Vamos a comenzar con la oración del sínodo, ¿les parece? Lo tienen en la contratapa del librito que les acaban de dar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, como Iglesia de Buenos Aires, queremos ponernos en camino a la escucha de la palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros. Queremos ser misioneros misericordiosos, aprender a detenernos y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu espíritu de amor nos impulse para hacer de nuestro sínodo un espacio de comunión y renovación. Madre del buen aire, no nos desampares. San Martín de Tours, ruega por nosotros. Amén. San Camilo, ruega por nosotros. yo enseguida lo voy a sentar. Pero no necesita por lo que interior de imagen. Gracias.
porque estas primeras palabras se las voy a dedicar a San Camilo. Le tengo una especial devoción. Siempre la iconografía de San Camilo lo presenta así, entre los enfermos. Hay que imaginarse los hospitales medievales, ¿no? y modernos, siglo XVI. Era una especie de alero largo de 400 o 500 metros, con literas en el suelo. He visto iconografías de San Camilo con papagayos atados a la cintura, ¿no? Y algunas de otras chatas también. Uno se explica porque imagínense que atender a los enfermos de un lado a otro, cuando iban corriendo de un lado a otro, no tenía tiempo para ir al dispenser, como le llaman ahora, ¿no? Luego también vi una iconografía cargando a 1 y 2 enfermos. Y ustedes habrán visto que en las hagiografías, en la semblanza de San Camilo, muchas veces se lo llama gigante de la caridad. Yo siempre pensé que el término gigante es, digamos, una forma de decir lo gigantesco de su obra apostólica, ¿verdad? Digamos. Pero me llevé una sorpresa, sin ninguna duda que es un gigante de la caridad. Pero además vengo a descubrir algo que les quería comentar al comienzo de esta charlita. En una de las visitas a Roma, ahora que soy cardenal, no digo que voy con frecuencia, pero bueno, una vez al año, el año pasado fui 2 veces, y durante el sínodo de la familia, precisamente, que tiene que ver con esta moción del Espíritu Santo sobre el sínodo, tuvimos una tarde de vacanza, como dice la secretaria, y entonces fui a pasear por Roma. Yo quería ir a un lugar, quería ir a venerar los restos de San Camilo. Entonces averigüé, Monseñor Karcher me hizo un planito, está cerca de la Estrofa, Santa Croce. Bueno, en uno de los barrios de Roma se encuentra la iglesia de la Magdalena, así se llama. A ver, en la cuadra había 4 templos enormes. Como es en Roma, digamos, los templos, hay muchísimos, ¿verdad? Digamos, bueno, encontré finalmente la Magdalena y entró a venerar los restos de San Camilo. En un altar lateral se encuentra el esqueleto de San Camilo y hay un simulacro del cuerpo de San Camilo arriba, por decirlo así, ¿no? Bueno, la verdad que fue una emoción muy linda. Si alguna vez van a Roma, este padre de la enfermería y de la salud y de los hospitales, ir a la fuente siempre hace mucho bien. Pero la sorpresa que me llevé, bueno, yo con mucha piedad recé un rosario. Me arrodillé y estaba viendo la figura de San Camilo, el simulacro está muy bien hecho, no sé si en cera, estaba por debajo el esqueleto, ¿no? Y me acordaba de los gigantes de la caridad. Cuando empiezo a ver su esqueleto, yo digo, era gigante de serio. Claro, esos templos, por ahí entra una persona, prende una velita, pero son esas velitas, ¿cómo se llama? Eléctricas, ¿no? Entonces, lección inimaginable. Tuve la suerte de estar en el sínodo de la familia, en la segunda parte, ¿no? El sínodo se hizo, el Papa lo consideró tan importante que lo hizo en 2 momentos. Y el primer sínodo del año 2014 y en octubre del 2015 la segunda parte y sus conclusiones. Ahí junto con otros 3 obispos argentinos me tocó participar y representar al episcopado, casos que existían en la época. Hoy podríamos utilizar todos los medios digitales. Como dicen los cordobeses, le puedo mandar un WhatsApp con la noticia del sínodo.
Pero Pablo VI ya decía, nunca dejaremos de utilizar el método persona a persona, mirándonos a la cara, para que pueda haber un ida y vuelta, un eco también del sínodo, que es lo que espero en la segunda parte de la charla. Cuando entonces empezamos a trabajar sobre este proyecto, y tuve esta experiencia, cada vez que toman noticia los laicos, las religiosas el día de ayer, en fin, todas las áreas de la iglesia, porque nos interesa que todo el mundo participe, todos los bautizados participen. Precisamente la escucha del sínodo está dirigido a todos aquellos bautizados que no participan de la vida de la iglesia, que están al margen. Recibieron el Espíritu Santo, Dios nos regaló para toda la vida la fe, la esperanza, la caridad, pero viven su fe en forma aislada, a veces al margen de lo sacramental. Mucha gente se ha ido a otras confesiones, a otros cultos. Bueno, nos interesa saber por qué. Nos interesa también una iglesia que busca integrar a todos los bautizados. Queremos salir con las encuestas, las preguntas, con una disposición de escucha y diálogo, también para saber cuáles son los motivos que tienen, ¿no? Seguramente hay parte de verdad en las cosas que nos van a decir. Lo dirán a veces apasionadamente o a veces cargado con una emotividad muy fuerte, a veces hablan de experiencias que han tenido, pero nos interesa eso. Además de escucharnos entre los bautizados, los que participamos, los agentes de pastoral que están trabajando en cada uno de sus lugares en la arquidiócesis, que seguramente se matan y lo hacen con todo su corazón, hacen lo que pueden, queremos también integrar, ¿no? Y para eso llegar, esta palabra le gusta mucho al Papa, a las periferias geográficas y existenciales. Geográfica, porque nuestra arquidiócesis relativamente pequeña, comparada a las diócesis que hay en el interior, es quizá una de las más pequeñas, pero somos en número una buena cantidad. Buenos Aires tiene en el último censo el registro de 3,5 millones, seguramente se han sumado unos cientos de miles más, ¿no? Pero eso está en las estadísticas. Luego la realidad nos dice que duplica la cantidad de gente de lunes a sábado, porque vienen por razones de trabajo, de estudio, de salud, de comercio, de recreación, ¿no? Así que tenemos 7 millones y pico por ahí. También muchos de ellos son bautizados y no podemos distinguir. A este bautizado sí, a este no. La Iglesia siempre tuvo presente, desde el Antiguo Testamento al forastero, aquel que es transeúnte. Esta movilidad humana hay que dar una respuesta también. La Iglesia tiene una de las congregaciones que se dedica a la pastoral del turismo o de la movilidad humana. Así es que uno se da cuenta de la complejidad que va a tener que hacerse cargo el sínodo en Buenos Aires. Pero miren, no es solamente, no descansa el sínodo en la creatividad, en lo que podamos organizarnos, que lo haremos con la mayor seriedad. Y veo que un equipo de animación sinodal, llamado EAS, así lo van a sentir varias veces, EAS, equipo de animación sinodal, está trabajando mucho para el tema de las encuestas, de cómo elaborar los subsidios para comunicar a las comunidades, y para dar animación al sínodo. Pero es el Espíritu Santo el que nos va llevando. Esta obra es del Espíritu Santo. Comenzamos enviando la pastoral en Pentecostés y lo cerraremos en el 19, precisamente en Pentecostés, a pesar de que después las conclusiones puedan seguir, porque es una obra de Él. Es una obra del Espíritu Santo, es el que conduce el sínodo. Nosotros somos simples
servidores, como dice el Evangelio. Y estamos seguros que a su moción y siguiendo los impulsos del Espíritu, andaremos por buen camino, ¿no? De todas formas, abrí el paraguas ahí en la pastoral diciendo no sean exigentes, porque esta es el primer intento que hacemos en Buenos Aires, o por lo menos de este tiempo de la Iglesia Diocesana. Nosotros nos reconocemos como diócesis, la creación de la diócesis en 1620, va a tener en el año 20 400 años, la Arquidiócesis de Buenos Aires, y nació con el título de la diócesis del puerto de Buenos Aires, de la Santísima Trinidad del puerto de los Buenos Aires. Y ese también es una forma de prepararnos a la celebración para responder a un ininterrumpido camino de evangelización que hubo en la Iglesia de Buenos Aires. Yo suelo decir esto cuando un obispo convoca a un sínodo, tiene que ver la oportunidad, tener la oportunidad de la convocatoria. Entonces, muchas veces la oportunidad es el deterioro en las costumbres, el reanimar cierto aspecto de la catequesis, como podría ser de la pastoral, como podría ser la liturgia, la catequesis o la caridad. Todo eso el sínodo lo va a remover, digamos, y también a remozar. Pero yo he visto la oportunidad en la misma historia que nosotros tenemos, en esta nueva experiencia y primera experiencia, la oportunidad del sínodo que pide el derecho canónico, yo lo veo en nuestra propia historia. Porque es una historia de evangelización, de mucho sacrificio, a través de muchos laicos, seglares en su tiempo, evangelizadores, rezadores, catequistas, sacerdotes, religiosos, las misiones entre los indígenas, los pueblos aborígenes, las misiones de jesuitas, dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios. La evangelización de la Iglesia en el ámbito de la educación. Piensen que la Iglesia desde el comienzo del siglo XVI y también en nuestra diócesis del comienzo del siglo XVII se hizo cargo de la educación hasta la ley 1420, fines del siglo XIX. Hoy seguimos con este método de evangelización que son nuestras escuelas. En Buenos Aires tenemos 267 colegios católicos. Formamos junto con la educación pública de gestión privada el 54%. Es posible que se muevan muchas personas, más de 1 millón de personas, entre los chicos de salita de 2 hasta muchos colegios católicos tienen terciarios, administrativos, docentes, personal que se mueve, las familias, ¿no? Ahí tenemos un lugar para expandirnos también para la consulta. No todas las familias, vamos a decirlo así, llevan a sus chicos a iglesias, a colegios católicos para educarlos en la fe. Quizás buscan otras ventajas. Pero a nosotros la única ventaja que nos interesa es el Evangelio, ¿no? Entonces, queremos saber también cómo utilizar todos estos medios que tenemos dispersos. Ni hablar de los hospitales públicos donde tenemos capellanes, decimos más o menos unos 30, entre municipales, nacionales, universitarios, ¿no? Las clínicas, que también en el número de 8 hay capellanes, en muchísimos lugares hay monjitas todavía en los hospitales, y se mueven todos ustedes, los agentes de pastoral, los voluntarios, los que están aquí y los que, me imagino, son una buena cantidad que hoy no vinieron, ¿no? También
también eso es un recurso del sínodo para llegar a los enfermos, porque los enfermos en todos los lugares son objeto de la evangelización, muchos de ellos están bautizados, si no lo están, la propuesta del Evangelio, en un momento de la vida donde se abre el corazón y donde, digamos, la situación de la misma enfermedad dispone a la persona, a las cosas de Dios, es un momento privilegiado para el anuncio del Evangelio, ¿no? Es un anuncio, quizás no tanto con palabras, cuanto por gestos de acercamiento y también de un anuncio explícito. Bueno, todo esto hace al Sínodo de Buenos Aires. El Sínodo está pensado en 3 años. Hemos comenzado ya el año pasado, dando la vuelta por todas las comunidades. Nos faltan todavía algunas parroquias, pero hemos recorrido más de 120 parroquias de las 185 que hay. También en estas charlas hay 120 movimientos en Buenos Aires. Tenemos movimientos eclesiales para ser dulces. Y muchísima gente que se mueve detrás de los movimientos, que son realmente espacios sinodales importantes donde trabajan por la misión, la evangelización, reúnen familias. Hay una pastoral de jóvenes, pastoral social, una pastoral educativa. Es muy compleja, pero nosotros confiamos en que el Espíritu nos va primero a empujar, si no nos movemos, y nos va a animar para renovar nuestro entusiasmo. Dicho sea de paso, les recuerdo que la palabra entusiasmo, que a veces la entendemos como un fervorín, ¿verdad? Mirá que entusiasmado que está esto, pero en el origen de la palabra, el origen griego de la palabra, está Dios, es Deos, Theos, Dios. Dios está en el medio y empuja, eso es tener entusiasmo, ¿no? Así que el sínodo, una de las cosas que persigue es renovar el entusiasmo por la evangelización. Tres años de escucha, de diálogo, de consulta al pueblo de Dios, de llegar a todos los bautizados que quieran abrir su corazón y responder a las preguntas que queremos llevarles, nuestras inquietudes. El segundo año es también de reflexión y estudio en las comunidades, en todos los espacios sinodales que se van a hacer en las comunidades, en las pastorales, en los movimientos, a través de subsidios que EAS, ¿se acuerdan lo que significa EAS? Equipo de Animación Sinodal, se lo presento, donde hay laicos, en su mayoría, hay 4 religiosas, hay 3 sacerdotes, un obispo. Y representan las vicarías que nosotros tenemos en número de 4 aquí en Buenos Aires, ¿no? Cuando uno da la charla, bueno, trata de dar lo fundamental, por ahí se me queda algo en el tintero. Llegaremos al año 19 con certezas y orientaciones pastorales, recogiendo con la mayor fidelidad lo que estuvimos escuchando, evaluando, reflexionando y estudiando, y trataremos de renovar todas las áreas pastorales y de crear aquellas que no tenemos, como por ejemplo, no tenemos un área pastoral dedicada a la ecología. Ustedes saben que la ecología y la ecología digamos que tiene sus contradicciones, ¿no? Porque por un lado esto se debe a la ideología que está detrás. Se desespera por cuidar la extinción, digamos, proteger la extinción de la ballena azul o del pingüino antártico, ¿no? Y promueve el aborto humano. Luego el Papa con Laudato Si puso las cosas en su justo medio. Una ecología humana.
La Laudato Si ha sido estudiada por todos los foros. No hay foro que hoy internacional, de esos que escriben y luego borran con el codo, ¿no? Digamos, pactos internacionales para el medio ambiente y después los traicionan también, ¿no? Según los intereses económicos. Pero todos suscriben lo que dice el Papa en Laudato Si. Las universidades han creado cátedras llamadas Laudato Si, que es un italiano toscano, antiguo, ¿no? Digamos, tomado de la Laudato Si, es las primeras palabritas del himno de San Francisco. Sea alabado mi Señor. Así comenzaba el himno de San Francisco, patrono de la ecología cristiana. En una de estas charlas, un joven se para y me dice, bueno, yo como aporte quisiera que Buenos Aires tenga la Laudato Si en la mano y tratar de crear una pastoral de ecología urbana para el cuidado de la casa común de nuestra ciudad. Nosotros creemos que el cuidado de nuestra ciudad lo tiene el municipio. Todavía pensamos en eso, digamos, o las compañías que recogen la basura. Hay otro planteo detrás de esto, ¿no? Por decirlo así. Otro joven en una de las charlas, ahí me sentí un poco dinosaurio, porque digamos, lo que él planteaba, decir, bueno, estamos en una era, Monseñor, digamos, digital, y la evangelización digital es una realidad. Muchas diócesis la tienen en el mundo. Le digo, bueno, si vos participás y proponés esto, seguramente va a progresar este tema, ¿no? Seguramente tendremos esta pastoral también incorporada a Buenos Aires. En fin, ¿cuál es la idea principal del sínodo? Porque tenemos, bueno, ¿qué espera el obispo del sínodo de Buenos Aires? En primer lugar, que lo hagamos bien, que participe todo el mundo, no dejar a nadie afuera, no queremos excluir a nadie. El Espíritu se desparrama en cada uno de nosotros. Esta es la doctrina del sínodo, ¿no? Entonces queremos escuchar también lo que el Espíritu les dice a cada uno de los bautizados. Y por eso 3 años. Necesitamos tiempo también para esto y nos queremos dedicar tiempo a esta escucha. Luego no me interesa tanto de que hagamos el sínodo, entiéndase bien, porque yo estoy, digamos, con entusiasmo y pasión sobre el sínodo. Pero no me interesa tanto de que hagamos el primer sínodo arquidiocesano y después nos quedemos con los brazos cruzados, cuanto que nuestra Iglesia de Buenos Aires empiece a transitar un modo de ser sinodal, que la escucha permanezca siempre, no solo como actitud de la Iglesia diocesana, sino que también en todas las comunidades, que todas las pastorales tengan esta capacidad de escucha. Y me imagino el servicio a los enfermos sin la capacidad de escucha es un fracaso. Lo primero que tiene que escuchar antes de hablar es escuchar. Escuchar el dolor, la queja, las situaciones de su familia, la gravedad de su enfermedad, la angustia, todo lo que supone el mundo del enfermo. Bueno, pero no solamente ustedes, sino que todos tenemos que escuchar. Es cierto, me lo recordaba Ramiro, que cuando me hicieron obispo, el día que me llamó el nuncio para anunciarme que el Papa Juan Pablo me preconizaba como obispo, ese día había estado meditando en esto que Salomón le pedía a Dios, ¿no? En el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes. Y parece que le había gustado mucho a Dios que un rey tan poderoso como Salomón en el mundo antiguo,
que llega a construir el templo bellísimo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo, además una organización del ejército, la expansión del territorio. Cuando Dios le pide que le pida algo, Él le dice: dame un corazón que escuche. Lo tenía todo, ¿no? Y le faltaba lo importante, lo más fundamental. Entonces yo lo tomé como lema. No es que tenga todo, mucha plata y tenga todo, no. Pero me gustó mucho esto de que la humildad de Salomón, por un lado, y también el agrado de Dios en que un hijo, rey, le pida algo fundamental para su vida y para el bien de su pueblo. Dame un corazón que escuche. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle siempre eso a Dios, ¿no? Dame un corazón que escuche, que no nos cerremos, que no hagamos de vuelta la historia de infidelidad de Israel, sino una historia abierta, escuchar siempre a Dios. Hasta acá. Bueno, después de escuchar, bueno, ahora hay un breve corte. Con gran generosidad, como siempre, las hermanas han preparado algo para picar, y unos cafecitos, algunas facturas, atención al colesterol, y saliendo hacia mi derecha, por ahí, Javier Colaveri ha traído algunos, para los que quieran, algunos libros que hablan sobre nuestra realidad de la pastoral de la salud, para trabajar, para leer, para formarnos. Así que saliendo hacia la derecha, lo van a ver ahí los libros, si alguno tiene interés, están para todos. En 20 minutos nos volvemos a reunir aquí y va a venir la etapa de las preguntas hacia el señor Cardenal. Muchas gracias. Junto con los sacerdotes, las religiosas, y por partes iguales. No sería demagógico decir, bueno, este es un sínodo de los laicos, no porque, digamos, sería no responde a la realidad. Pero lo que hay que decir es que si no participan los laicos, no podríamos hacer el sínodo. Esa es la cuestión, ¿no? Esa sería un poquito la realidad. Luego, el segundo punto, me decía el padre Andrés, nosotros teníamos muchas posibilidades. Miren, si queremos hacerlo seriamente el tema de una consulta, no podemos reunirnos dos curas, dos laicos y empezar a pensar a ver cómo preguntamos a la gente. Tenemos la suerte de tener dentro de la Universidad Católica el barómetro social. Ustedes saben que hasta el político de izquierda, con el rabo del ojo, mira las estadísticas del barómetro para ver cómo andamos, ¿no? Porque es una entidad muy seria, científica. Bueno, la doctora Pataquian fue rectora precisamente del barómetro, ahora jubilada, está a nuestra disposición, así que estamos haciendo las encuestas con ella. Porque además de hacer bien las preguntas, es necesario hacerlas de tal manera que después sea de fácil tabulación de la recepción, ¿no? Eso es técnico, así que contamos con peritos. Así como hay peritos teólogos, peritos pastoralistas, hay peritos también en distintas disciplinas que nos están ayudando, ¿no? Y los próximos meses ya se hizo una primera rueda, digamos el EAS, este equipo de animación sinodal, hizo una primera consulta, no tan radial amplia, pero sí en los lugares a los cuales ellos representan, y esas preguntas se les pasó entonces al equipo técnico para que nos devuelvan un subsidio. Así que estamos esperándolo. Los próximos 3 meses irán llegando a las comunidades estos subsidios, que yo he pedido que sean fáciles de leer, sin palabras difíciles, cortitos, digamos, diciendo lo sustancial,
Así que esa dinámica. Al amigo que se explayó sobre el tema de la escucha, a ver, entendí finalmente la pregunta al final, ¿no? Me voy a referir a eso. Resulta que una vez que participé de una charla sobre el tema de la escucha, el expositor decía que había unos filósofos cínicos. La palabra cínicos no es lo que nosotros entendemos como cínicos, sino que es una palabra que traduce del griego, que lo seguían los perros, ¿no? Sino es perro en griego. Y esta gente tenía varios aciertos. Entre ellos decían que la misma naturaleza nos había provisto de 2 oídos, 2 ojos y una boca. ¿Acaso para escuchar y ver más de lo que hablamos? Estamos en contra de la naturaleza nosotros. Luego la escucha pertenece a nuestra antropología, ¿no? La negamos porque tenemos más deseos de explicarnos, de transmitirnos, o, como dice el porteño, de ocupar la parada con nuestro discurso. La escucha para nosotros es de origen bíblico, digamos, la inspiración, la misma revelación bíblica nos ayuda a entender que primero tenemos que escuchar a Dios y escuchar a los hermanos. Es un ejercicio del mandamiento del amor para nosotros. Precisamente, como usted hizo alusión en otros círculos que no son cristianos, ¿no? El Papa en ese discurso decía que los sínodos, sin el deseo de ser ejemplo de nadie, pero el sínodo se levanta también con su escucha y con su diálogo como un faro ante la sociedad civil, dando muestras de que se puede avanzar también en la convivencia de los hombres a través de la escucha y del diálogo. La escucha nosotros la tenemos como referencia bíblica, y el diálogo, que es de la sabiduría humana, la interpretó muy bien el Papa Pablo VI en Iglesia en Suma. Justamente estamos elaborando un subsidio sobre este tema, porque él elaboró una doctrina del diálogo que tiene su origen teológico. Esto significa, Dios establece un diálogo con el hombre cuando irrumpe en nuestra historia, cuando elige al pueblo de Israel o elige a Abraham, establece un diálogo. Y justamente en esta desigualdad de un Dios todopoderoso y el hombre que se había cerrado, sin embargo el diálogo se pudo abrir, a pesar de los traspieces, ¿no? Bueno, a partir de esa idea, Pablo VI fue elaborando las notas del diálogo cristiano. Así de que nuestras comunidades tendrán la oportunidad también para repasar un poquito lo que significa escuchar y dialogar. Por ejemplo, una de las notas del diálogo, quizás la que más nos cuesta, o una de las que más nos cuesta, es la de aceptar y sumarnos a las ideas brillantes de los otros, a las verdades de los otros, ¿no? Y no solamente por retórica, oponernos, digamos, o creer que no podemos adherirnos, ¿no? Una notita, por decirlo así. Tiene muchas implicancias. ¿Hacemos otra rueda? No sé si respondo bien, digamos, de esto, pero... Usted nombró varias veces la palabra subsidio. Yo interpreto que es ayuda en el sentido de una guía, porque como personalmente subsidio siempre da parte del económico y no tiene nada que ver en este caso, así que entiendo que se refiere a guía. Por extensión. Por extensión. Y bueno, nada más que eso para adaptar. Y respecto de la escucha, particularmente, aunque quiero decir, en Congran, en la parroquia, nosotros tenemos el Ministerio de la Escucha, que con la guía del Padre Gil de los talleres, y la verdad que la escucha es un servicio que en todas las parroquias se va implementando, y creo que la iglesia está muy
muy acertada es justamente en ofrecer eso, los dos oídos que tenemos y no tanta boca para hablar. A principio de año hemos organizado un encuentro con los agentes pastorales en la parroquia San Isidro Labrador y uno de los momentos fue traer al padre Juan Carlos Gil para animar el Ministerio de la Escucha. ¿Hay algún otro aporte? Asunción. Sí, hay que reconocer todo lo que se hace. Allá, Ramiro. Mi pregunta es, ¿por qué los católicos adultos, no digamos los jóvenes que tal vez, católicos adultos dejan nuestra iglesia, la iglesia católica, y se van a otras buscando qué es lo que no le da la iglesia católica? ¿Otra más? ¿O ya fueron tres? No, dos. Dos, por el momento dos. Bueno, mientras pasan a la otra actividad, mientras las dos. Acá. Ah, ahí atrás. Yo quería preguntar respecto a los ancianos. Por experiencia, por mi mamá que está en un geriátrico, los veo muy abandonados. Y si bien hay amiguitos de educación, pero me da la sensación de que tienen sed de más, sed de Eucaristía, sed de reconciliación. Y si bien entiendo que los sacerdotes son muy pocos y tienen muchísimas actividades, quizás sería necesario, no sé cómo se podría implementar, de que puedan pasar una vez cada tanto para tener un encuentro con los ancianos. Yo lo que noto es que sí, que están esperando. Y viendo que bueno, que es así, ¿no? Que quizás están más cerca de partir, tienen esa necesidad de poder reconciliarse. Creo que eso le falta. Y sería lindo, sería bueno que pudieran poder acercarse. Ayer precisamente tuve un encuentro con los religiosos, en realidad con las religiosas, porque había un solo religioso, un montonazo de religiosas, o dos, había, en el momento dos y y una hermana, me parece con un buen criterio, decía, claro, nosotros tenemos esta tentación de utilizar los medios rápidos y virtuales, que son instantáneos. Yo lo pongo en un correo y ya me despreocupo, digo, ya te informé, ¿no? Y ella decía, bueno, pero hay mucha gente grande, digamos, que no utiliza los medios, o que no tiene acceso, y no tan grande también, algún negado, alguna negada al tema de la computación, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de lo paralelo también, no dejarlo gráfico. Entonces, como principio, Monseñor Guía, que es el que lleva adelante esta movida, digamos, el que está en el equipo de LEAS, es el vicario pastoral y el que se echó al hombro, digamos, la organización del sínodo en general, en este sentido. Dijo de mantener los dos medios, el virtual, por un lado, que llega a mucha gente, pero también para la gente grande, mantenerlo gráfico, ¿no? En pequeños subsidios. El subsidio llega a las comunidades, van a llegar a las comunidades en forma impresa, en pequeños libritos, ya está circulando algunas de las conclusiones del equipo de animación, así que se van a mantener esas dos cosas. Hasta están pensando en una especie de diario que se llama
Sí, de 2 hojas, ahora no me sale la palabra, es muy técnica. Pero lo gráfico no se va a dejar, ¿no? Para que, así como la hojita del domingo, que llega y que la gente lo tiene, y se lo lleva a la casa, también, precisamente la hojita del domingo ha ofrecido una hojita metida dentro de la hojita del domingo en Buenos Aires para el sínodo arquidiocesano, solamente con noticias del sínodo. Así que por un lado y por otro van a tener, ¿no? También, por ejemplo, lo visual, no solamente lo virtual, porque tenemos el canal 21 que está a nuestra disposición para este tema, así que habrá programas específicos sobre el sínodo. Ya hay algunos intentos, hemos ido a los obispos, a los laicos, en fin, lo ve mucha gente. Trataremos de utilizar todos los medios que tenemos en este sentido. El segundo es el tema ¿por qué abandonan la Iglesia Católica? Es cierto, es una gran preocupación del episcopado latinoamericano. Está ya en los documentos, por ejemplo en el documento de Aparecida, en el 327, hay un número, perdón, en el 225 de Aparecida se plantea esto. La gente que abandona la Iglesia Católica y se pasa a otros cultos, ¿por qué lo hace? Entonces se pregunta, ¿acaso por problemas dogmáticos o problemas teóricos? Y concluye ese número diciendo que el registro que tienen quienes hicieron ese documento, que uno de los grandes temas es el anonimato, la falta de acogida en nuestras comunidades, ¿no? Yo pongo un ejemplo un poco risueño, pero es así, digamos, como lo decimos los porteños. En una comunidad, supongamos que una persona, después de 25 años de no pisar una iglesia, bueno, en una de esas vueltas de la vida, enfermedad, pérdida de un ser querido, se le desbarató la familia, el síndrome del nido vacío, se quedó solo, se fue su compañera, su compañero, partieron a la vida eterna, en fin, digamos, situaciones, ¿no? Pérdida de trabajo, el tema de una enfermedad que acaba de denunciar. Y aparece lo religioso, aparece lo más profundo, lo trascendente, digamos, para buscar una respuesta existencial profunda. Y va a parar a un templo, una misa de 11 de nuestra parroquia. A ver, bueno, el afecto más grande que recibe, si lo recibe, es el saludo de la paz. La misa está incluida precisamente para eso, un ósculo de paz. Algunos hacen así, digamos. Luego vuelve a su casa y se repite aquel poema que decimos los porteños. Nos juntamos sin conocernos, convivimos sin amarnos y nos separamos sin llorarnos, ¿no? Nadie le preguntó quién era, digamos, y también dónde vivía, qué hace, algún abordaje, por decirlo así. La iglesia antigua tenía los hostiarios que, además de echar los perros del templo, ubicaba a la gente y le preguntaba también el nombre. Yo ponía el ejemplo ayer, que a mí siempre me gusta referirlo. ¿Ustedes saben por qué se convirtió San Agustín? San Agustín, un nombre, a ver, los libros de San Agustín no entran en esta, las obras completas de San Agustín no entran en esta misa. Por el Espíritu Santo, por las lágrimas de Santa Mónica, algún amigo que le dijo, cuántas veces le habrán dicho Santa Mónica, etc. Pero parece que él tenía respuesta para todo, como buen retórico, ¿no? Llega a Milán, después de un largo camino, con su hijo Adeodato y también con su concubina. En Roma se había quedado su mamá y su hermano mayor. Ahí fue buscando trabajo porque quería una cátedra de retórica y bueno, en Roma no lo consiguió. Para hacerlo breve, esto está
final del capítulo 5 de las Confesiones. Lo pueden leer, van a ver qué lindo testimonio. Está escuchando, entra a una iglesia, vaya a saber cuál fue, lo llevó el Espíritu Santo, la emoción interior, esta que decíamos, era en un momento de la vida, tenía 36 años, había pasado varias, estaba insatisfecho, la búsqueda. Había leído un libro, El Hortensio de Cicerón, La búsqueda de la verdad, y le había picado fuerte, por decirlo así. Y lo escuchaba a San Ambrosio, el pastor de Milán en ese momento, el gran padre de la iglesia de Milán. Estaba hablando a los catecúmenos, y entonces él empezó a pescar en la puerta. Y él dice en las confesiones que le encantaba cómo hablaba San Ambrosio, más lo que decía él lo repudiaba. Claro, un hombre tan inteligente, filósofo, tenía respuesta para todo, ¿no? Y entonces una pregunta dice, que finalmente lo convenció por los argumentos teóricos, doctrinales, de alta teología de San Ambrosio. No, él mismo lo cuenta. Una vez de esa que se acercó y lo escuchaba y le agradaba tanto, se acerca Ambrosio después de la charla a los catecúmenos y le dice, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Tenés alojamiento? Acto seguido dice, a partir de ese momento lo amé. ¿No? Después siguió rebotando en su razón muchas cosas que decía, pero termina el capítulo diciendo, entre todas las cosas que se me ofrecían, me quedé como catecúmeno en la iglesia de Milán, siguiendo el consejo de mi mamá católica. Por poner una respuesta, ¿verdad? Vamos a esto de los afectos de la señora. Y el último, de las respuestas, pastoral de adultos. Qué linda pregunta que hiciste, la verdad que va, digamos, de reflexión también, ¿eh? Hay una pastoral de adultos mayores. Y la vez pasada, escuchando a quienes llevan adelante esta pastoral, que es los sacerdotes y un grupo de laicos, era la misma preocupación. Muchísimos geriátricos que tenemos en la capital, bajo el signo económico, lamentablemente. Yo lo vi los años que estuve en La Pampa, también lo padecí. Llegan los sacerdotes muy de vez en cuando. Bueno, el sínodo tendrá que reflotar este tema, porque es la asistencia a las... Porque si no, estaríamos practicando la costumbre del volquete, como dice el Papa, ¿no? Son mayores, es decir, el criterio del volquete. Y nosotros queremos tenerlos en cuenta porque hay mucha sabiduría de fe. Se lleva la fe en la ancianidad muchas veces ante muchas pruebas, dejadas de la familia, digamos, solos, solas, o que vienen los hijos muy de vez en cuando en un lugar que les es extraño, a pesar de que están enfermos, lo sienten, ¿no? Hay mucho dolor en eso. Así es que también el sínodo quiere dar una respuesta a esto. Y sin ninguna duda, comenzando por la asistencia sacramental, aunque no les falte el pan de vida, ¿no? ¿Hacemos otra rueda? Usted dijo recién, el sínodo no existe sin los laicos. Ahora, como el Señor les dejó a preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Yo pregunto humildemente, ¿cómo encaramos la participación en las actividades del sínodo? Muy bien. Mi pregunta es, como agente pastoral, si vamos a tener material para acercar nosotros la visita al enfermo y que conozcan el sitio.
Y la pregunta mía también es acerca de, para llegar a los enfermos, los que estamos en la pastoral, en los hospitales, etc., es más fácil. Ahora, ¿cómo se llega al ciudadano que está bautizado y no llega de una parroquia? ¿Dónde se los aborda? ¿En qué bares se los encuentra? ¿Cómo se los llega a hacer toda esta aproximación hacia ellos, ¿no? Participación en la actividad del sínodo. La señora. A ver, la participación es una palabra que está en el centro. Todo el mundo tiene que participar, ya activamente, rezando, digamos, colaborando. Nosotros le llamamos espacios sinodales los que se dan en las comunidades. Esto ya es un espacio sinodal, donde nos estamos escuchando, tratamos de responder a cuestionamientos y pensamos que en las parroquias, en las pastorales, se pueden organizar grupos de reflexión, de escucha y diálogo, en primer lugar, y organizarse para hacer las encuestas. Justamente uno de los lugares, ahora respondo a lo suyo, que es con la pregunta del medio, ¿no? A ver, participación en la misma pastoral en la que se encuentra, digamos, en la cual están vinculados ordinariamente. Uno dice, bueno, a ver, también yo estoy en la parroquia San Filemón, que no existe en Buenos Aires, por eso podría ir. Y entonces las parroquias se van a hacer, digamos, ya están más delineados porque la misma dinámica de muchas parroquias, no de todas, el sínodo va a colaborar también a que haya espacios de reflexión y de encuentro, si no lo hubiere, ¿no? Y si no, la misma pastoral donde usted está compartida. Es este lugar, digamos que lo consideramos privilegiado. Y digo que tomo la última pregunta, porque uno de los lugares que nosotros tenemos para llegar a la gente que no viene a nuestra parroquia son justamente los enfermos de nuestros hospitales, especialmente los hospitales públicos. Y todos los privados, digamos, acá viene mucha gente judía, digamos, gente que hace rato que no pisó la iglesia, que se tragó un cura, además, y por ahí medio obispo. Y imagínense que nosotros tenemos 273 colegios, 20 santuarios, donde pasan entre 13 y 14 millones de personas por año. No solamente de Buenos Aires, sino del conurbano. La pastoral de santuarios ya hace unos 40 años que viene trabajando y que tiene una recepción, que es el peregrino, especialmente ese ritmo mensual, porque ¿por qué se acumula tanta gente, Iván? Mucha gente que no tiene parroquias cercanas va a renovar primero su confesión pascual, ¿no? Y confesión y comunión pascual. Mucha gente lo hace todos los meses. Siempre digo lo que la pastoral del santuario concluye en sus reflexiones. Uno cree que en la vida popular la gente va a pedir y se olvida de Dios. Miren, nos equivocamos. La mayoría de la gente va a agradecer las gracias recibidas. Va a escuchar las misas que se dan en todos los horarios, prácticamente. Digamos, yo conozco San Cayetano, San Pantaleón y Medalla Milagrosa, porque durante el tiempo que fui obispo de Flores era habitué, digamos, todos los meses iba a esto. Ahora voy solamente a San Cayetano todos los meses, a la de Liniers, ¿no? Y sé cuál es el modo de trabajar. Se han hecho muchas encuestas. Ese es un lugar privilegiado para preguntar, para acercarse. Hay muy buena disposición porque hay gente que viene ya a la Iglesia Católica. Justamente ellos renuevan su identidad con la Iglesia Católica en esa visita al santuario mensual, ¿no? Luego les pregunta, dicen, bueno, no, yo a la misa del domingo hace como 20 años que no voy, digamos, perdimos eso, pero a ver, no es lo fundamental, ¿no? Yo comienzo por una exigencia de la Iglesia, es un mal camino. Primero tenemos otras cosas que charlar, ¿verdad? Acercarnos. Así es que tenemos varios
lugares para preguntar, muchísimos. Colegios, santuarios, hospitales. Justamente cuando pensamos todo esto, desde Elías, los hospitales fueron una prioridad, ¿no? Por eso era tan importante también venir aquí y compartir con ustedes. Y la pregunta del medio, sobre el tema de la visita a los enfermos, me parece que, bueno, en parte está respondido con esto, pero se va a elaborar un subsidio también preguntándoles a la pastoral, porque es importante que ustedes mismos lo hagan, porque el arribo a un enfermo lo conocen ustedes, es decir, la acción, la experiencia, así de que el mismo EAS ya se ha planteado de convocarlos para hacer un pequeño subsidio de ver cómo se aproxima al enfermo para hacer este tipo de encuestas que respondan a la inquietud del sínodo, ¿no? Además de lo que ustedes hacen normalmente, que es acercarse, o también, digamos, lo que hacen como catequistas, o también para llevar los ministros de la reunión. Yo sea de paso, recuerdo una anécdota en la cual me metió una vez el padre Andrés acá presente. En esto de acercarse a los enfermos, ¿no? Alguna vez lo tuve, como yo estaba al lado, lo supí en una misa con las coreanas, con las monjas coreanas, ¿no? Había unas monjitas coreanas y había 2 o 3 laicos ahí. Y después las hermanas coreanas, estaba la madre, ¿te acuerdas cuando yo? Puede ser Araceli, no. Araceli, no. Ágape. Está de vuelta. Buenísimo, no me olvido más. Bueno, después de la misa, me estoy cambiando y me dice, usted como padre Andrés, ¿no? Y yo la miro y le digo, ¿y qué hace el padre Andrés? No, recorremos el hospital. Bueno, entonces me metí el agua de vuelta y vamos a hacer, ¿no? Entonces ella va con una velita y yo iba con el Santísimo y también con lo que ella llevaba los óleos. Dice, usted como el padre Andrés. Bueno. Y entonces fui, sí, a alguno tenía que darle la unción, un saludo, a otro. Y llegamos a la cama de un enfermo y ahí en pie de la cama estaba la hermana y yo atrás. Y el hombre recién operado estaba leyendo el diario. Entonces la hermana le dice, Roberto García. Se baja el diario y me dice, sí. Dice, confesión, comunión, unción. Y el pobre tipo le dice, sin anestesia. Todo se dio después. Ella se fue, me dejó. Sí, como 40 años que no se confesaba, digamos. Pero ella no tiene un artículo en la lengua. Viene que abordaje a los enfermos. Buenísimo. Abordaje a los quintados. Bueno, vamos en el último círculo, Vamos. Ya en este momento estoy pensando en la milanesa. No, mi otra consulta era con respecto a la iglesia de hoy, ¿no? Yo lo que veo que la iglesia está como muy atomizada en movimientos, ¿no? Carismáticos, lo que sea, ¿no? Y en grupos dentro de las mismas parroquias. Pero no tienen una conexión entre ellos, ¿no? Una de las cosas que quería comentar, lo que hablábamos recién, ¿no? Uno dice, como recién comentó usted, el tema de la misa, del encuentro
yo siempre tengo, ¿no? de la familia, yo la sensación que tengo es como, en este momento la iglesia representa de una manera esta familia de Dios, ¿no? Esta familia desarticulada, ¿no? Y falta como integración, ¿no? Están los grupos jóvenes, los grupos de universidad, y no hay una transmisión de esta experiencia que se tiene entre los adultos, los jóvenes, los niños. Están la catequesis separada, está todo muy separado y no hay cómo se integra. Yo voy a preguntar si el material, el sínodo, va a llegar a los colegios católicos y a los grupos de laicos que estamos trabajando no en parroquia, sino dentro del mismo colegio católico. Sí, es con respecto a la integración. Para mí es más fácil que una persona que está fuera de la Iglesia Católica se acerque más a un evangelista que a los católicos. Yo, en particular, después de 24 años, quise de nuevo una iglesia. Todo mi entorno es ateo. Bueno, el tema es esto, para mí el tema es el plan de integración, del que no por una no creencia, pero es difícil acercarse a una institución, porque de afuera se ve así. Pero me doy cuenta que es mucho más fácil acercarse, no sé, a evangelista, adventista, etc., que a los católicos. Bien. Sí, un médico, si toma el pulso a la Iglesia de Buenos Aires, seguramente va a decir que tiene algunos síntomas de enfermedad, ¿no? Esto de la atomización en grupos que deriva también en cierta anarquía en ciertos aspectos también, y efectos no queridos. Hay intentos. Desde hace unos años la misión como actividad apostólica ha crecido en Buenos Aires. Y una de las dificultades es precisamente de que las comunidades no están unidas y encerradas, digamos, en un mismo objetivo, y la misión pierde fuerza, ¿no? Precisamente si el deseo de una iglesia más sinfónica, más armonizada en su estructura y también en su proyección hacia la evangelización, bueno, necesita en primer lugar una espiritualidad de comunión. No es solamente una organización, no es una cuestión social o digamos sociológica, sino que la unidad nosotros la logramos a través de la invocación al Espíritu Santo, ¿no? Y deponiendo actitudes personales. El sínodo lo que puede colaborar en esto es, a partir de la escucha, el diálogo y también el convencimiento de que una iglesia sinodal está mejor preparada para la misión, darnos cuenta y caer en la cuenta que necesitamos otro tipo de unidad en nuestras comunidades. Así que puede sanar en ese sentido lo que hay de enfermo en nuestras parroquias, en fin, en todos los movimientos, ¿no? Porque hay movimientos que están cerrados para adentro también, digamos, no cumplen la tarea evangelizadora. A mí no me gustan las palabras difíciles, pero en teología el Espíritu Santo
se dice que obra por perijoresis, no es una mala palabra, Y esa es la palabra griega, y la palabra latina es circuncisión, peor todavía, parece de remedio. Esto significa que el espíritu es capaz de dar armonía al caos. Lo que está desordenado y cada uno tira para su lado y digamos cree que tiene la verdad, etc. El Espíritu Santo, a partir de esta oración el Espíritu Santo va poniendo unidad, armonía, sintonía. Por eso la obra del Espíritu Santo en el sínodo es fundamental. Nosotros creemos que Él está presente y en Él confiamos. El tema del material, a los colegios. Nosotros tenemos una vicaría de pastoral educativa, de educación, que también es consultada porque el medio educativo es un medio muy especial también, como el medio de la salud, ¿no? Y de la enfermedad. Así de que están elaborando material que va a llegar a través de la vicaría de educación, la vicaría pastoral de educación. Y luego el tema de la integración. Finalmente, uno de los temas fundamentales de Amoris Laetitia es todas las situaciones familiares, las familias heridas ya por la separación, porque son familias que están lejos de cumplir el ideal del matrimonio cristiano y de la familia cristiana. El Papa recomienda que la lógica de la integración es darles un lugar en la iglesia. Todo bautizado tiene su lugar en la iglesia. Aún aquellas situaciones que nosotros creemos que están en pecado grave y que en algún momento la iglesia decía, bueno, están excomulgados, etc. Hoy ese lenguaje y ese criterio no se utiliza. Digamos, si es bautizado y tiene voluntad de integrarse a la iglesia, aunque sea un pequeño paso en serias dificultades, puede acercarse a la iglesia. Esto no significa que de entrada se acerque a los sacramentos, que tiene que entrar en un proceso de discernimiento, de catequesis, de conversión también. Pero lo más importante es que la palabra integración es una palabra clave para entender Amoris Laetitia, por ejemplo, la exhortación sinodal justamente sobre la familia. Es una palabra que se repite muchísimas veces, pero es un concepto de una iglesia que dejó la puerta abierta a través de la puerta santa de la misericordia, donde todo bautizado, aunque haya tenido situación de pecado, como el pecado no es una condición permanente, es un acto, ¿no? Puede haber un arrepentimiento, una conversión. Así que, digamos, es importante el tema de la integración. Así que el sínodo lo tiene en cuenta, porque si lo vamos a preguntar a gente que está hace 30, 40 años, que es hijo de la fe, y tiene una situación que su vida es un despropósito, un mamarracho, como decimos, impresentable, bueno, tendremos que aceptar que Dios quiere a los impresentables, ¿no? Como Saqueo, por ejemplo, o como yo. Vamos terminando. Una rueda más. La última. Bueno, yo quería comentarle que usted